Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C361, combinando ataques capítulo 361, combinando ataques. ¿Poder de ataque de un practicante de rango 4? Talira respiró fría y la compostura confiada y amante de la batalla en su rostro comenzó a desmoronarse. Después de su potenciación con el cristal de sinergia, ciertamente había ganado una fuerza inmensa, pero donde se encontraba en ese momento era, en el mejor de los casos, la cima del rango 3, todavía lejos del poder de un practicante de rango 4. Ni siquiera había tenido tiempo de registrar los puestos de talento adicionales que había ganado con su ascenso de rango. Todavía había mucho espacio para crecer, pero incluso con eso, no creía que pudiera alcanzar ese nivel ahora. ¿Cuál es tu mejor ataque? Todavía estás escondiendo uno, ¿verdad? Braftar preguntó apresuradamente, observando cómo el vacío que los rodeaba se hacía cada vez más estrecho a medida que pasaban los momentos. Talira asintió y luego negó con la cabeza. No creo que sea suficiente. Braftar no parecía desanimado. Prepárate para desatarlo. Lo apoyaré. Luego se volvió hacia los otros practicantes, los Lunari y el grupo mestizo, cuyos rostros habían palidecido. Todos prepárense para usar lo que tengan. De inmediato, su intención quedó clara para todos. Esperar el poder del rango 4 de una sola persona era imposible, pero al combinar todo el poder de los presentes, aún podrían tener una oportunidad. Sin embargo, hubo un problema y Marún lo expresó. ¿Cómo planeas combinar todos los ataques? Hubo demasiados tipos distintos de ataques de todas las razas. Olvídate de intentar combinar tantas formas de poder, si se desatan a la vez, podrían cruzarse en el camino del otro, contrarrestar la fuerza del otro y reducir el poder de ataque total. Afortunadamente, Braftar también tenía una respuesta para eso. Simplemente usa lo que tengas. Yo coordinaré todo. A medida que sus palabras caían, las manos transparentes que se extendían desde su cuerpo comenzaron a cambiar de forma. No os resistáis, añadió. Se ensancharon y alargaron, luego envolvieron los cuerpos de todos los practicantes que se habían reunido a su alrededor, incluida Talira, como un globo transparente. Esto es. Los ojos de Marún se abrieron de golpe cuando sintió que el campo de energía se cerraba a su alrededor. Las branquias de su cuello se ensancharon, abriéndose y cerrándose a un ritmo rápido, veloz. Sintió que trabajaba dentro de su cuerpo. Algo invisible se filtró en él, llenándolo de una fuerza inexplicable. Sus músculos se tensaron y se hincharon, y su confianza aumentó con ello. ¿Es este un aficionado? Talira sintió la misma oleada y preguntó, mientras las corrientes eléctricas aún visibles en todo su cuerpo crecían en intensidad y se estabilizaban, como si la estuvieran sobrecargando. Braftar no respondió directamente a su pregunta. Lanza tu ataque más fuerte dentro del campo y déjame el resto a mí. Parecía seguro de sí mismo, sus dos rostros tenían una mirada segura de sí mismo, y eso hizo que todos vieran la luz de la esperanza. Comenzaron a usar sus habilidades Spark. Para los Goratim, todos utilizaron sus mejores habilidades de ataque mental. Tan pronto como esas habilidades abandonaron sus cuerpos, fueron arrastradas hacia el globo de energía transparente que rodeaba a cada uno de ellos. El efecto fue claro a simple vista. Hilos de luz tenue despegaron cada habilidad mental en el momento en que tocó la membrana, como vapor condensándose en el vidrio. El globo convirtió esas habilidades en energía base neutral y las alimentó a lo largo de las cuerdas claras que iban desde cada globo hasta las manos de Braftar. En su agarre, esas cuerdas se comportaban como mangueras bajo presión. Dio el flujo y dio forma a otra construcción frente a él, una única esfera colectora, y cada habilidad fluía hacia ella como aire inflando un depósito. Al ver cómo funcionaba, el grupo mestizo liberó sus habilidades en rápida sucesión. Sus globos captaron los ataques de la misma manera, los desnudaron hasta alcanzar la energía base y los atrajeron hacia adentro. Líneas de diferentes colores se deslizaban a través de los dedos de Braftar hasta la esfera colectora, y cada color marcaba el origen y el tipo,
como diferentes cables que alimentaban una sola batería. No se filtró nada. Nada chocó. La membrana hizo la traslación, por lo que el fuego puro, el agua, los pulsos cinéticos y los golpes psíquicos ya no interfirieron. Dentro del colector, todo se convirtió en una sola cosa: potencial de ataque comprimido medido como presión creciente. Luego, los Lunaris se unieron después de un gesto de aprobación de su dama y desataron sus mejores habilidades, dejando que el ogro las tomara como formas de energía. Sus flujos se trenzaron cuidadosamente en el colector. Braftar mantuvo las corrientes separadas al principio, como un herrero que clasifica los metales fundidos antes del vertido final, luego las trenzó lentamente a un ritmo coincidente. Si una oleada llegaba demasiado rápido, pellizcaba la línea para purgar la turbulencia y evitar el reflujo. Si una línea se debilitaba, abría una válvula para mantener la presión uniforme. Sus dos rostros nunca perdieron la calma y la esfera se hinchó con una fuerza constante y controlada. La última fue Talira, que parecía estar preparando su mejor ataque de forma lenta pero constante. Las corrientes eléctricas que se habían estado dispersando a su alrededor comenzaron a retroceder hacia su cuerpo. Su cabello, que flotaba hacia arriba y estaba lleno de carga, perdió lentamente su energía y cayó, y los relámpagos brillantes en sus ojos comenzaron a atenuarse. Por un momento, parecía como si lo estuviera perdiendo todo, como una tormenta que se aleja del horizonte. Al instante siguiente, cuando todos pensaron que había perdido toda la energía eléctrica, ésta regresó de inmediato. La carga se acumuló firmemente alrededor de la punta plateada de su estoque, de la misma manera que un trueno se enreda antes de un golpe, y estalló como un único rayo brillante desde la punta. El rayo no salió disparado. El globo transparente que la rodeaba lo atrapó de la misma manera que un pararrayos atrapa un rayo, despejó el caos y lo convirtió en un denso hilo plateado de energía. Ese hilo pasó limpio por su conducto hasta Braftar. El globo que rodeaba a Talira se hinchó en un instante, como una vejiga demasiado llena, y todos pensaron que estallaría por la increíble cantidad de poder de ataque. La membrana se flexionó y se mantuvo. Tragó el desbordamiento, lo canalizó y envió lo último a la esfera colectora que ya se había vuelto enorme frente a Braftar. Ahora todo el mundo entendía el mecanismo: globos exteriores recogidos y purificados, cuerdas transportadas y estabilizadas, y el colector comprimido. Sin fuego cruzado. Sin cancelación. Solo la presión aumentaba hacia una única liberación. Ahora cada mirada se dirigía hacia esa única esfera colectora. En el interior, grupos de energía rotaban en diferentes tamaños y colores, como si fueran células de tormenta compactas. El cúmulo más grande y llamativo, de color plateado, perteneció al ataque de Talira. A su alrededor, bandas más estrechas de las habilidades mentales de los Goratim pulsaban en ondas rítmicas, mientras que las contribuciones de la raza mixta corrían como anillos en capas. Cada órbita alimentaba impulso a la siguiente. Todos esperaban el siguiente movimiento de Braftar. «Oh señora Aeteris, guarda mi alma, permíteme no desviarme del camino», hizo una pequeña oración, mientras los otros Goratim inclinaban la cabeza en señal de respeto y murmuraban en coro. «Oh señora Aeteris, guarda nuestra alma, permítenos no desviarnos del camino». Braftar fijó sus 4 ojos en los grupos de energía dentro de la esfera de zafiro gigante que tenía delante. Sus rasgos se endurecieron, se formaron gotas de sudor en ambas cabezas y se deslizaron hacia abajo a medida que el cambio comenzaba en su interior. Todos los grupos de energía, cada uno diferente en color y tamaño, comenzaron a fusionarse bajo el control del ogro de 2 cabezas, fusionándose en algo nuevo, algo completo. Contacto 2. Jugador impío C362, Desesperación capítulo 362, Desesperación. Esto es una locura. Los elogios escaparon de las bocas de los espectadores mientras Braftar trabajaba como un pintor, mezclando cada color con enfoque y control absolutos. No solo estaba guiando sus propias habilidades para construir este horno, también estaba dirigiendo los cientos de habilidades que los otros practicantes habían incorporado. Como un alquimista en el crisol, los utilizó a todos, criando y creando una nueva habilidad a partir de su mezcla. Los segundos se extendieron a minutos. A su alrededor, el vacío parecía endurecerse, la presión convertía el vacío en algo así como vidrio,
y ya se movían a través de un pasaje invisible hacia una nueva dimensión, una prisión que los albergaría a todos. Sin embargo, incluso entonces, nadie mostró tensión ni pánico. Cada mirada fija en el ogro de dos cabezas, rostros iluminados con una terrible fascinación mientras trabajaba. Cuando los cúmulos dentro del zafiro finalmente se condensaron y fusionaron, el resultado se reveló a todos. ¿Un líquido transparente? La sorpresa se extendió entre los practicantes. Hace unos momentos, la energía había sido un derroche de colores. Ahora estaba entera, clarificada en algo así como agua clara llenando la esfera de zafiro. Ante esa visión, la comprensión los golpeó, cada ojo se abrió y cada rostro se volvió sombrío. Incluso Braftar, que lo había hecho, miró fijamente el producto, estudiándolo como si fuera una maldición, un arte prohibido hecho visible. Esto es lo que pasa cuando todos los caminos se encuentran en una encrucijada, dijo con voz baja y sombría. Inclinó ambas cabezas a la vez. Por primera vez, el miedo dominó su tono. Perdóname. Busco tu misericordia y entendimiento. No había público para responder, solo una presencia invisible para recibir la súplica. Nadie encontró extraño su comportamiento. Ellos también bajaron un poco la cabeza y un miedo sutil brilló en sus ojos. Talira mostró la reacción más fuerte. No podía soportar mirar el producto final. Su mirada se deslizó hasta sus pies y permaneció allí. Su expresión se hizo más tensa. Se mordió el labio hasta que se partió y un fino hilo de sangre trazó una línea oscura desde su barbilla. Durante un tiempo nadie habló, solo reinaba el silencio a su alrededor. Finalmente, Braftar lo rompió. Espero que valga la pena. Luego el recipiente de zafiro comenzó a formar pequeñas grietas y, con una sola rotura fuerte, se hizo añicos y liberó el líquido transparente del interior. El líquido se derramó libremente de inmediato y se desplazó hacia afuera, flotando en el vacío sin ninguna atracción de gravedad. No hubo ningún destello, ninguna onda de choque, ninguna explosión de energía visible. Simplemente colgó allí, gratis. Pero esto era de esperarse. Aunque era una construcción que Braftar había construido a partir de cientos de habilidades, no había tenido un éxito total. Lo que creó no era exactamente una habilidad y no tenía ninguna de las propiedades que tendría una verdadera habilidad. Era solo una materia prima, un sustrato base, un reactivo arcano. Aún así, era suficiente, porque lo que necesitaba no era el poder de ataque en sí, solo su presencia sería suficiente. Y esa presencia pronto empezó a manifestarse. Después de estar a la deriva durante un tiempo, el líquido transparente comenzó a vibrar. A medida que vibraba, comenzó a evaporarse, y con esa evaporación, una presencia indescriptible se instaló sobre ellos. El sentimiento golpeó a todos a la vez, el mismo peso que sintieron los practicantes titulados cuando usaron sus habilidades Spark de rango 4. Aunque todavía no había señales en ninguna parte de que se estuviera utilizando una habilidad, lo que Braftar había hecho era solo una imitación de una, y había imitado perfectamente la presión de una habilidad de rango 4. ¿Crees que será suficiente? Talira pareció volver a sí misma, despojándose de su anterior tristeza, y preguntó con voz tensa. Les había dicho que necesitaban un ataque fuerte, pero ahora lo que mostró era solo algo así como un adelanto de un ataque que nunca se prometió que llegaría. Ya veremos, respondió Braftar, mirando a su alrededor y tratando de captar cualquier cambio. Ya había hecho lo mejor que podía. Ahora parecía completamente agotado y su cuerpo temblaba de fatiga. Afortunadamente, como si sus oraciones hubieran sido respondidas, un fuerte sonido resonó en los oídos de todos, como si una banda elástica demasiado estirada se rompiera. Quebrar. Un informe seco y contundente que atravesó el vacío. ¿Qué es este sonido? Loudbark se estremeció y miró a su alrededor, tratando de encontrar su origen. Entonces sonó otro. Quebrar. Quebrar. Los sonidos seguían llegando. Al mismo tiempo, el vacío que los rodeaba empezó a temblar, como si las cuerdas que lo mantenían unido estallaran una a una. Está funcionando. El pasaje se está derrumbando, dijo Braftar, mientras el alivio se le escapaba de ambas bocas. Luego, con el último y más fuerte chasquido, la presión que se había espesado a su alrededor y todas las cortes y distorsiones caóticas desaparecieron ante sus ojos.
Se encontraron una vez más en el vacío ordinario del vacío. ¿Funcionó? ¿Estamos de vuelta? El alivio llegó a Maroon mientras miraba a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que podía volver a ver los islotes flotantes distantes y el libro flotante todavía allí, la emoción aumentó con la certeza de que habían escapado. Sin embargo, el alivio no duró mucho. Esas no eran las únicas cosas que habían regresado cuando se rompió el pasaje dimensional. El enorme cuerpo de serpiente de Rank Force Park también estaba allí, no lejos de ellos. Oh, vamos. Loudbark, como exhausto y ahuecado, miró fijamente a la criatura. Los observaba atentamente y silbaba como un depredador mirando a su presa. ¿Estamos listos para la segunda ronda o alguien tiene otro plan?, preguntó Maroon mirando a su alrededor. Todo lo que podía ver en sus rostros era desesperación y una resolución sombría, del tipo que endurece la mandíbula y ahueca los ojos. Miró a Braftar y Talira, los dos poderes que más necesitaban para luchar, y cuando vio lo agotados que estaban, como si no pudieran luchar más, su corazón cayó como una piedra. Los hombros de Braftar se hundieron y ambas cabezas arrastraron respiraciones desiguales. El cabello de Talira, que alguna vez crujió de carga, yacía pesado y opaco, sus dedos apretando el estoque solo para estabilizar un temblor. Dirigió su mirada hacia su pariente, el otro Aqualec, y asintió en silencio, enviando su intención sin palabras. Las branquias revolotearon en respuesta. Manos movidas sobre las armas. Un entendimiento compartido cruzó el agua nacida como una onda. Mueve la luz, divídela ampliamente, desaparece si puedes. Lo único que quedaba era dispersarse y correr, rezar para que no fueran el objetivo de la serpiente y arrebatarles todo el tiempo que pudieran mientras estaba ocupada quitándose otras vidas. Era un plan hecho de escasa esperanza, pero lo único que quedaba era esperanza. Incluso ese plan estaba condenado al fracaso. En el segundo siguiente, cuando sus ojos cortaron hacia donde había estado la serpiente, el espacio estaba vacío, como si un gran peso se hubiera levantado del tejido del vacío y hubiera dejado una abolladura limpia y fría. Luego, las mismas sensaciones y cambios de antes comenzaron a extenderse nuevamente a su alrededor. El aire parecía espesarse. Cabello pinchado. Un zumbido bajo, casi inaudible, presionó los dientes y el oído interno. El negro que los rodeaba se doblaba como el calor sobre la piedra, y las costuras del espacio se tensaban. Tienes que estar bromeando. Las palabras salieron planas, como un rasguño seco contra la creciente presión. Contacto, tos. Jugador impío C363. Me perdí un poco capítulo 363. Me perdí un poco. Sintiendo los cambios familiares y viendo los cambios, entendieron de inmediato. La chispa de rango 4 estaba usando su habilidad nuevamente, dando forma a otra dimensión y abriendo un pasaje para atraerlos. Bordes borrosos. La profundidad perdió su medida. La nada entre ellos y el horizonte se comportó como una tela tirada que se juntaba en un puño. Esta vez no hubo ningún Braftar que derrumbara el pasaje y lo salvara. Incluso si pudiera, por algún milagro, manejar la misma táctica, ninguno de ellos estaba seguro de que la serpiente no la usaría una tercera o una cuarta vez, convirtiéndola en un bucle que los aplastaría, un ciclo en el que solo la muerte los esperaría al final. El pensamiento se movió a través del grupo como la escarcha, y cada voluntad que se había endurecido un momento antes sintió su mordisco. Así es como debería terminar. Uno de los rostros de Braftar hablaba en voz baja, con voz firme y extrañamente tranquila, como si ya hubiera aceptado la verdad. El otro rostro temblaba de dolor y los ojos brillaban mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Todos nacemos con un camino, un destino. Nada puede rivalizar con el destino. Esas dos expresiones, renuncia y tristeza, decían a todos lo que temían. Estaba resbalando de nuevo, la concentración se desvanecía cuando más lo necesitaban. Braftar. Tranquilízate. Tiene que haber una manera. La voz de Talira atravesó la pesada quietud, aguda e imponente. Sus cejas fruncieron el ceño y el tenue resplandor de su energía agotada parpadeó sobre su cabello plateado. Parecía agotada, piel pálida, labios secos, respiración superficial, pero su espíritu aún ardía bajo la fatiga. Ella no era alguien que se rendiría antes del final. Braftar, sin embargo, no respondió.
Su mirada vagaba, ambos pares de ojos desenfocados. Los temblores en su enorme cuerpo empeoraron. Cada segundo, parecía como si otro pedazo de él se escapara. Desde que consumió el cristal de sinergia, manejar dos mentes en un solo cuerpo se había vuelto insoportable. Era como dos almas atrapadas en un conflicto constante, cada una tratando de dominar a la otra. Ahora estaba al borde de perder esa guerra interna. Tiene que haber una manera. El pensamiento de Thalira se movió en silencio mientras su mirada recorría a los practicantes, rostros pálidos, hombros caídos, las últimas chispas de voluntad se desvanecían. No puede terminar así. Su mirada se elevó hacia el vacío que tenía delante, donde el tejido del espacio se retorcía como una criatura herida. Las sombras se doblaban de forma antinatural, formando paredes líquidas y cambiantes que se doblaban sobre sí mismas. Si podemos encontrar a la serpiente y matarla, susurró, escaneando el vacío en busca de cualquier señal de movimiento, del enemigo oculto que tenía el control sobre esta dimensión maldita. Si no podían romper la habilidad en sí, entonces matar a su dueño era la única esperanza que quedaba. ¿Dónde? Sus ojos se dirigieron hacia la derecha, nada más que oscuridad agitada. ¿Dónde está? Giró a la izquierda, pero su sentido de orientación ya había desaparecido, tragado por el caos que los rodeaba. ¿Dónde te escondes? Miró hacia arriba. El dolor atravesó su cráneo y sus sienes palpitaban como si su mente misma estuviera siendo retorcida. Dondequiera que miraba, no había nada, una nada cambiante, flexible e interminable. Hasta que, ella vio algo. ¿Qué es eso? Su voz se quebró y sus ojos se abrieron. A través de la oscuridad arrugada, apareció algo débil, algo que no pertenecía allí. Un destello blanco, pequeño y frágil, flotando en el negro infinito como un solo copo de nieve flotando en una noche sin luna. Sus pupilas se dilataron. La mota brillaba suavemente, sin peso. Levantó una mano temblorosa, intentando instintivamente alcanzarla, pero su mente vaciló. La distancia se deformó, estaba cerca e imposiblemente lejos a la vez. Su percepción se fracturó, como mirar fijamente un sueño mientras está despierta. Por un instante, pensó que su mente la estaba engañando, una ilusión nacida de la fatiga y el miedo. Entonces otra voz rompió el silencio. Algo se mueve hacia nosotros. Todos se giraron a la vez, siguiendo el dedo puntiagudo hacia el vacío. Ojos entrecerrados, respiración contenida. Incluso el enfoque de Braftar se agudizó ligeramente y ambas cabezas se alinearon mientras intentaba darle sentido al polvo blanco que flotaba. Se quedaron esperando, observando. La mota blanca se hinchó lentamente, luego más rápido y su contorno brilló a medida que se acercaba. Antes de que alguien pudiera comprender qué era, comenzó a brotar de él una luz, un pulso suave, y luego otra. El blanco se difuminaba bajo un resplandor cálido, brillante y divino. «Oh, esto. Sé lo que es esto». La voz de Loudbark saltó a un tembloroso ladrido de emoción. Su cola corta y rota se movía incontrolablemente, golpeando sus dos nalgas a un ritmo desigual. Los demás también lo sintieron, la familiaridad, la comodidad. No era solo una luz, era algo recordado, algo sagrado. Lo reconocieron instantáneamente, incluso antes de que sus mentes formaran el nombre. El resplandor se expandió rápidamente, persiguiendo los bordes del vacío. Avanzó más rápido que el núcleo a la deriva en su centro, tragándose la oscuridad que se atrevió a interponerse en su camino. Nadie se movió. Nadie corrió. Nadie intentó siquiera defenderse. La luz no se sentía como peligro, se sentía como salvación. Cuando finalmente llegó hasta ellos, se extendió como agua sobre la piedra, trepando por sus cuerpos y envolviéndolos en calor. Se derramó sobre sus hombros, entre sus dedos, sobre sus caras, hasta que todo a su alrededor quedó bañado por un resplandor brillante e infinito. De repente, se derramó a través de ellos una marea de calidez, sanación, alivio y perdón. La luz los tocó como el primer amanecer después de una noche larga y helada. La desesperación aplastante que había llenado sus pechos se derritió, como la escarcha disolviéndose bajo el sol de la mañana. El temblor de sus manos cesó. Su respiración se estabilizó. La pesadez que había atado sus mentes comenzó a aliviarse. Pero no fueron solo sus almas las que sanaron.
Sus cuerpos también se sentían más ligeros. Músculos anudados relajados. Viejas heridas selladas en suaves destellos blancos. Los dolores se desvanecieron en la nada. Su talento de linaje. La voz de Brahtar regresó, firme y plena por primera vez en minutos. Bajo el resplandor, sus dos cabezas se sincronizaron y ambos pares de ojos se centraron en la figura que ahora se acercaba a través del velo de luz. Bajo el resplandor de presencia y gracia, todos bloqueados en la fuente. La figura descendió lentamente, las alas se extendieron ampliamente, enormes, en forma de nubes y ligeramente translúcidas, transportando luz con cada movimiento. Parecía un ser celestial caminando por la oscuridad, con el brillo de su aura haciendo retroceder el vacío. Su cabello, desordenado, blanco puro, brillaba débilmente, con mechones que captaban la luz como hilos de seda. Su sonrisa era tranquila, familiar, el tipo de expresión que desarmaba todo instinto de miedo. Era la sonrisa de un amigo, un hermano, un amante que se preocupaba. Entonces vieron sus ojos, azules como los cielos más profundos de un mundo olvidado, lo suficientemente brillantes como para reflejar la eternidad misma. Dentro de ellos, suaves nubes flotaban libremente, sin límites, como pequeños trozos de cielo moviéndose dentro de la tormenta que los rodeaba. Esos ojos se sentían infinitos y misericordiosos. Todos se quedaron mirando, hechizados. El peso del asombro presionó sus corazones. Por un momento, sentí como si hubiera aparecido un mensajero divino, un ser enviado para rescatarlos de esta asfixiante y oscura prisión. Su presencia y gracia eran lo suficientemente fuertes como para afectar incluso a Liora, una practicante de rango 4, y en los rangos 2 y 3, cuyas mentes y almas ya estaban al borde de romperse, funcionaba como la gravedad. Y finalmente, el nombre se rompió de labios temblorosos de golpe. Adir. Él los miró a cambio y su sonrisa tranquila y tranquilizadora nunca se desvaneció. Sí. Su voz era baja, firme y cálida, llevando el mismo consuelo que la luz que aún fluía de él. Lo siento por llegar tarde. Me perdí un poco en el camino. Contacto, 2. Jugador impío C364. Revelando el secreto capítulo 364. Revelando el secreto. La mentira llegó sin esfuerzo. A él no le importaba si lo creían, no necesitaba que lo hicieran. Sus caras decían basta. Su entrada ya había logrado su propósito. Había esperado esto, esperaba el momento perfecto para intervenir. Entrar en su desesperación no como otro luchador, sino como aquel a quien se aferrarían. Él les había permitido romperse, desmoronarse, perder la esperanza por completo, para que cuando apareciera, pareciera la salvación misma. Casi se había revelado antes, pero una de ellas, Talira, se había resistido, su voluntad era demasiado fuerte para ser quebrantada. Luchó contra la desesperación hasta el final, negándose a ser aplastada por el caos que la rodeaba. Al final, incluso ella cayó, sus emociones se oscurecieron y su control se escapó. Ahora, bajo la luz de Adir, sintió que la oscuridad se disolvía. La desesperación que había consumido su corazón se volvió frágil, capaz de volver a sentir calor. La atracción calmante de presencia, junto con gracia sanando, aliviando la luz, envueltos alrededor de sus mentes, reparando lo que estaba roto y levantando lo que se había derrumbado. Para Adir, ver sus rostros suavizarse y su fe cambiar hacia él en silencio, fue perfecto. Era exactamente la entrada que había planeado, exactamente el momento que estaba esperando. Y ya estaba en condiciones de aprovechar el momento y aprovechar todos los beneficios. Me atrajo a este lugar extraño mientras venía aquí. ¿Es algún tipo de dimensión de bolsillo?, preguntó, levantando una ceja como si no se diera cuenta de lo que era. Al escuchar sus palabras, las cejas de Talira se levantaron y un destello de sorpresa tocó sus rasgos. ¿Viniste aquí sin saber qué es? Su pregunta hizo que los demás lo miraran aún más atentamente. Adir mantuvo su sonrisa tranquilizadora, encogiéndose de hombros. Cuando me di cuenta de que estabas en problemas, corrí. No tuve tiempo de mirar ni entender los detalles. Su mentira, sus palabras aparentemente sinceras hicieron que todos sintieran calidez. ¿Cómo podría Astra? Los practicantes del camino son tan amables y justos incluso cuando él en cuestión era una raza mayor? Esta es la habilidad de un Spark de rango 4,
respondió Brahtar desde donde flotó al frente. Sus dos caras ahora parecían completamente a gusto, ya ganando claridad bajo la dirección de Adir Gracia. Es una habilidad espacial. Su efecto es la creación de una subdimensión. Si queremos escapar, tenemos que romperlo por la fuerza, explicó, con la cara un poco caída mientras añadía, para romperlo, necesitamos una fuerza igual a la de un practicante de rango 4, e incluso así, no es un escape completo. Spark ya lo está usando por segunda vez y no sé si podrá usarlo nuevamente después de que logremos romper este. Por un momento después de la explicación, todos los rostros volvieron a caer y la depresión amenazó con filtrarse. Sin embargo, bajo la luz de dos talentos de linaje, su moral volvió a subir como si estuvieran bajo una extraña ilusión. El poder de un practicante de rango 4, ¿eh? Adir no parecía sentir ninguna caída de espíritu, sino que parecía como si estuviera pensando en qué comida cenaría. Al verlo, Talira habló en un tono inusualmente suave y esperanzador. ¿Tienes algo para romperlo? Adir pareció pensar por un momento, y solo entonces su rostro cambió a algo serio. Sus cejas se tejieron antes de relajarse nuevamente y exhalar profundamente, como si estuviera sopesando una decisión de vida o muerte. En efecto, tengo algo, pero... Mientras hablaba, retiró su gracia y presencia, hundiendo todo lo que los rodea en una oscuridad inquietante una vez más. Para la siguiente etapa de su obra, no necesitaba que se sintieran animados y animados. Por el contrario, necesitaban sentir el peso y la gravedad de la situación. Exactamente como él pretendía, el calor de repente desapareció de sus cuerpos, dejando solo la mirada grave de Adir. Todos sus corazones dieron un vuelco mientras se preparaban para sus siguientes palabras, sintiendo que su peso no sería menor que el que ya enfrentaban. Satisfecho con la reacción que mostraban, Adir miró lentamente cada rostro, como si escaneara cada uno de ellos, y finalmente, su voz salió pesada. Tengo otro talento de linaje que me permitiría romper esta dimensión, pero también es una maldición que no debería revelarle a nadie. ¿Puedo confiar en que lo mantendrás en secreto? Ahora su objetivo principal estaba en juego. No sabía cuál sería el resultado, pero tenía que intentarlo si quería algo mayor para su futura posición en la región exterior. En el peor de los casos, puedo matarlos a todos, pensó en silencio y con frialdad, esperando su reacción. Hermano. Maroon, que estaba esperando atrás, dio un paso adelante. Sus aletas parecidas a las de un pez golpean el aire como un tambor lento y medido. Su rostro estaba tan serio como siempre. Vine aquí sabiendo mis límites y he aceptado la muerte como una posibilidad, dijo, con cada palabra firme. Lo que decidas lo aceptaré sin protestar, aunque me cueste la vida. No presionó a Adir para que tomara una decisión diferente. Había en él una determinación tranquila, el tipo de calma que proviene de alguien que ha sopesado el precio y ha elegido apoyar a un amigo. Todos sabían que Adir tenía antecedentes inusuales. Comprendieron, sin necesidad de que se les dijera, que algunas verdades en el mundo eran demasiado grandes para compartirlas libremente. El hecho de que Adir incluso les pidiera que guardaran un secreto, que revelara algo de sí mismo para salvarles la vida, conmovió a la mayoría de ellos de una manera que ninguna otra cosa podría hacerlo. Adir Elcraft. La voz de Brahtar llenó el pequeño espacio que lo rodeaba. El peso colgaba en las palabras. ¿Es este secreto algo que podemos soportar? Como alguien que llevaba sangre de la raza mayor en sus venas, Brahtar sabía que el mundo contenía muchos secretos, algunos tan pesados como el cielo y capaces de aplastar a alguien tan pequeño como él. Su pregunta fue cuidadosa, casi reverente. Adir dejó que la expresión seria desapareciera y una fina sonrisa regresara a su rostro. Es solo el conocimiento que quiero que lleves. Déjame quedarme con el peso. La sonrisa no lo suavizó. En todo caso, hizo que la oferta fuera más fría y deliberada. Al verlo tan resuelto, los practicantes se apretaron como cuerdas tendidas. Sus rostros se endurecieron hasta convertirse en una decisión compartida. Serían testigos de su elección. Aceptarían lo que viniera con ello. Solo Talira permaneció en silencio. Su rostro no contenía nada que los demás pudieran leer. Parecía como si tuviera un pesado secreto propio, una carga invisible presionada contra sus costillas. Adir notó la forma en que se ponía la mandíbula y encontró los detalles extrañamente interesantes en lugar de preocupantes.
Está bien. Salgamos de aquí. La voz de Adir llevaba la autoridad de alguien que ya había decidido. Convocó la Torre del Valor en sus manos para usarla como arma para lo que vendría después y se preparó para romper la dimensión. Y finalmente, bajo el silencio de 100 ojos, soltó el secreto. De su piel y de su aliento brotaba humo negro, de huesos y telas, que se elevaba en una sola columna que se desenrollaba como la noche. En ese instante, el silencio se apoderó de la multitud, no se les mostraba un secreto, sino que se les obligaba a contemplar el miedo encarnado. Contacto, 2. Jugador impío C365, Malicia capítulo 365, Malicia. ¿Cómo? La palabra escapó de ambas bocas de Braftar en perfecta sincronía mientras observaba lo imposible desarrollarse ante sus ojos. Humo negro brotaba de cada centímetro del cuerpo de Adir, envolviéndolo hasta que incluso sus alas, que alguna vez fueron blancas, se convirtieron en malditas nubes de oscuridad. Su cabello se profundizó hasta alcanzar el color de la noche, mezclándose perfectamente con el vacío circundante, mientras que el tono puro del cielo de sus ojos se llenó de algo indescriptiblemente malévolo. La vista y la sensación que transmitía congelaban a todos en el lugar. ¿Cómo puede ser esto posible? No fue simplemente la manifestación física del mal lo que lo sorprendió, ni el miedo asfixiante y profundo que surgió al presenciarlo. La verdadera imposibilidad residía en a quien pertenecía el poder, Adir, un practicante del Astra Camino, que ahora irradia el aura de la corrupción misma. Intentaron darle sentido, decidir si lo que veían era ilusión o realidad, pero no había duda. Era real y estaba tomando forma ante sus ojos. Hace unos momentos, el suyo gracia había sido pura luz, pura benevolencia. Ahora se había invertido por completo, volviéndose oscuro, crudo, consumidor y absoluto. El contraste por sí solo fue suficiente para carcomer su cordura. ¿Estás siguiendo dos caminos? Los ojos plateados de Talira se abrieron mientras susurraba. Su mirada recorría cada detalle como si buscara la verdad en él. Entre ellos, ella sola no parecía horrorizada. Sorprendida, sí, pero su sorpresa se sintió moderada, casi encantada, como si hubiera esperado esto y hubiera acogido con agrado la vista en lugar de retroceder ante ella. Mientras todos los ojos estaban fijos en él, los de Adir estaban fijos en ellos. Durante mucho tiempo se preguntó qué pensarían los demás si alguna vez supieran que llevaban más de un camino. Ahora, por fin, tenía su respuesta escrita en sus caras. Parecían conmocionados y aturdidos, pero no odiosos. No había miedo a un monstruo ni disgusto hacia una abominación. Sus expresiones contenían curiosidad, incluso asombro. Especialmente el de Talira. Parecía casi tranquila y su compostura revelaba algo completamente distinto. Ella está familiarizada con esto. Interesante, Adir pensó, leyendo atentamente cada tic, cada microexpresión, cada movimiento sutil. Decidió que hablaría con ella en privado después de esto. Así que ya lo habéis visto, dijo por fin, con un tono tranquilo y triste mientras el humo negro seguía filtrándose de su cuerpo. Esta es mi bendición y mi maldición. Todos lo observaron en silencio, incapaces de encontrar las palabras para responder, y Adir no esperó a que hablaran. Mientras miraba a su alrededor, el espacio comenzó a asentarse, una clara señal de que la serpiente estaba a punto de completar su dimensión construida. Estaban a solo unos segundos de ser tragados enteros. Sin perder tiempo, abrió su panel de estadísticas para confirmar que todo estaba listo. Física, 188.483. Will, 400. Resiliencia, 605. Sentido, 525. Energía, 3018-4313. No es energía actual, sino solo capacidad máxima, lo que demuestra cuánto puede almacenar en su cuerpo. Puntos de estadísticas gratuitos, 12950. Desde hacía algún tiempo venía aumentando su física, de manera constante y deliberada, canalizando cada punto de estadística libre en ese único atributo. Lo hizo lenta pero consistentemente, sin romper nunca el patrón. El efecto fue inconfundible. Sus músculos se sentían densos y preparados, llenos de poder contenido. Cada movimiento insinuaba una fuerza almacenada, como una bomba atómica preparada y mantenida al borde de la detonación. Se sentía bien en la superficie,
pero el valor real era lo que significaba para las peleas que se avecinaban. Con estos números, Adir comprendió con precisión su posición. Ya había superado la cima del rango 3 y estaba parado justo en la entrada del rango 4. Esa constatación lo llevó a una nueva pregunta que había querido poner a prueba durante un tiempo. Si peleaba contra un practicante de rango 4 sin título, ¿qué tan cerca estaría de ganar? La curiosidad era fuerte, pero la situación que tenía ante sí importaba más. Había una chispa de rango 4 aquí y ahora, y ese tenía que ser su enfoque. También mantuvo una visión realista de sus límites. Los practicantes de rango 4 no eran débiles en ningún sentido y, en estadísticas brutas, todavía tenía distancia que cubrir antes de poder reclamar ese nivel directamente. Si tuviera que dar una estimación concreta, su potencia de salida pura actual sería aproximadamente la mitad de la de un practicante de rango 4. Este cálculo estaba directamente relacionado con el motivo por el que decidió revelar su malicia para todos. Él quería empezar a usar malicia, su mayor aficionado al ataque, libremente ahora y, si es posible, sigue usándolo cuando sea necesario en el futuro, sin necesidad de ocultarlo más. Malicia no era solo una fuente de miedo puro que presionaba las mentes y los instintos. También proporcionó una ventaja de combate sencilla. Aplicó una mejora de fortalecimiento que multiplicó el poder de cualquiera de sus ataques en al menos 2. Con ese multiplicador en su lugar, sus golpes podrían alcanzar la fuerza efectiva de un verdadero practicante de rango 4, incluso si, solo por las estadísticas base, aún no hubiera cruzado completamente ese umbral. Quizás quieras dar un paso atrás un poco ahora. Adir levantó la torre del valor en su mano y la giró, como si probara su peso antes del golpe. Ante la advertencia, todos comenzaron a retirarse por instinto. Ya no tenían curiosidad por saber si realmente podía atacar al nivel de un practicante de rango 4. Tuvieron cuidado de no quedar atrapados en las réplicas. Una vez que se trasladaron a una distancia segura, Adir inició su siguiente preparación. Inundó los músculos de su brazo con poder usando salto explosivo. Sus bíceps ya estaban claramente definidos, cada línea tan clara como si la hubiera dibujado a mano y, bajo el efecto de la habilidad, se hincharon aún más, almacenando energía cinética dentro de las fibras. Después de saborear el peso de ese poder en sus brazos, activó su siguiente habilidad. Esta vez no fue la onda sonora de explosión sónica. Era la nueva habilidad Spark que había adquirido en las pruebas de la Torre de Ward. Este ataque será mi nuevo pico, pensó, con una leve sonrisa tirando de su boca mientras se concentraba en el resultado que estaba a punto de medir. Contacto, 2. Jugador impío C366. Compañeros de equipo capítulo 366. Compañeros de equipo. Tan pronto como Adir activó su habilidad final, la torre de Ward comenzó a hincharse. Hace un momento, tenía el tamaño de un bastón de combate estándar, aproximadamente 1,8 metros de largo y entre 3 y 4 centímetros de espesor, el tipo de longitud y agarre equilibrados utilizados en el entrenamiento marcial. Bajo la presión de su nueva habilidad, el fuste de piedra comenzó a estirarse y ensancharse. Alcanzó los 3 metros de largo y luego se engrosó más allá de lo que una sola mano podría sujetar cómodamente. No se detuvo ahí. Un latido más tarde, superó los 10 metros, lo que le obligó a sujetarlo con ambas manos. Cuando terminó el crecimiento, sostuvo una tosca columna de piedra que reflejaba la antigua silueta de la torre en miniatura, un pilar pesado y romo que parecía más un corte de lecho de roca que un arma. Cualquiera que lo observara se preguntaría cómo un cuerpo como el suyo podría siquiera levantarlo, y mucho menos balancearlo. Adir no compartía la duda. Su 1483 físique manejaba el peso sin esfuerzo. No había terminado de prepararse. Colocó otra habilidad encima de la primera, y la torre en miniatura comenzó a temblar, una fuerte vibración recorriendo el grano como si energía invisible se estuviera vertiendo en la piedra. Esta era otra chispa de rango 3 que había obtenido de las pruebas de la torre. Tenía una única promesa: sus ataques podrían sembrar terremotos. Su intención era crear uno que pudiera romper una dimensión. Por último vino la mancha. Él derramó malicia sobre el pilar, humo negro se filtraba a lo largo de la roca, llenando sus poros y luego subiendo en espiral hasta que todo parecía respirar como un monolito viviente. Solo entonces se acomodó en su posición. Usa tus habilidades defensivas, llamó Brahtar.
No perdió el tiempo mirando boquiabierto la extraña forma del ataque. Manos invisibles se desplegaron, las barreras florecieron y sus otras defensas se fijaron en su lugar. A su alrededor, los practicantes llegaron a la misma conclusión y apilaron las alas en capas, con un muro de protecciones elevándose frente a ellas para embotarlo todo lo que viniera después. Adir ignoró la pelea y se fijó en el swing. No había terreno para anclar su postura en el vacío, pero sus alas latían a un ritmo constante y le daban equilibrio. Levantó el pilar de piedra recto por encima de la cabeza, con las manos abiertas a los lados, el pecho abierto, los codos apretados y el agarre de una caída vertical limpia. Por un instante lo mantuvo allí, sintiendo que su peso y la carga dentro de él se alineaban. Luego lo derribó. ¡Boom! El pilar no encontró nada y aún así el vacío respondió. El sonido se abrió en el punto del impacto, como si hubiera golpeado la tela de la propia dimensión del bolsillo. Un anillo de fracturas finas se extendía hacia afuera desde el contacto invisible, con tenues pliegues blancos que se alejaban en todas direcciones. El humo negro corrió tras ellos, malicia inundando las grietas. La onda expansiva rodó a través del vacío formando un disco duro y en expansión. En el segundo siguiente, las grietas se extendieron por todo, con débiles temblores que se extendían tan visiblemente que incluso a simple vista podían seguirlas. Siguió un informe agudo y el vacío artificial que los rodeaba se hizo añicos como un cristal, arrojándolos de regreso al dominio legado. Talira, Braftar y los otros practicantes miraron a su alrededor con los ojos muy abiertos y sus habilidades defensivas aún zumbaban. Madre impía, realmente lo rompió, murmuró Loudbark en voz baja. El ataque no se parecía a nada que hubiera visto antes, era demasiado crudo y demasiado magnífico a la vez. Esto no ha terminado. Mantente concentrado. La voz de Talira atrajo todas las miradas hacia la verdadera amenaza que esperaban no muy lejos. Con la dimensión abierta, el cuerpo de la serpiente volvió a estar frente a ellos, con el odio enterrado profundamente en sus ojos. Entonces esta es la chispa de rango 4, ¿eh? Adir bajó un poco el enorme bastón de piedra y estudió a la criatura, levantando una ceja mientras se preguntaba qué intentaría a continuación. No esperó mucho. La serpiente comenzó a silbar, no tejiendo otro espacio de bolsillo sino desatando el miedo une. El sonido recorrió el aire como una ola, rodando desde su lengua de color rojo sangre y extendiéndose hacia afuera. Cuidado. Es una desventaja que utiliza el miedo para atar el cuerpo, llamó Braftar, asumiendo que Adir estaba viendo esta habilidad por primera vez. Él estaba equivocado. Estaba aún más equivocado al pensar que un solo miedo podía rivalizar con alguien como él, una criatura que llevaba la forma más pura de miedo en su cuerpo. La habilidad inundó a Adir instantáneamente. Se deslizó dentro de sus extremidades y se hundió hasta la raíz de él, como si algo físico estuviera entrando en cada célula y congelando cada una en su lugar. Un tiempo después, el suyo malicia es pesado. Un humo negro brotó de su piel y lo envolvió de la cabeza a los pies una vez más. El miedo de la serpiente retrocedió y se liberó de él de inmediato, expulsado como si fuera expulsado por una fuente mayor y más pura. ¿Lo rompió así? Braftar no pudo ocultar del todo el asombro. De Adir Malicia se comportó como un contraataque natural al miedo de la serpiente. No. No es solo un contraataque, murmuraron las dos cabezas de Braftar en sincronía mientras se asentaba la comprensión. Su talento de linaje es la antigua forma del miedo, el verdadero linaje de un mal anciano. En presencia de lo real, una imitación no tenía nada que mostrar. El humo negro no se detuvo con la purga. A la vista de todos, salió corriendo de Adir en una sola marea y se dirigió hacia la serpiente. Sintiendo lo incorrecto, la serpiente se estremeció. Su cabeza se rompió y las bobinas se apretaron para volar, pero un instante después se detuvo. Algo lo sostuvo. Braftar ya había cambiado sus defensas. Las manos transparentes se reformaron, se sujetaron al enorme cuerpo y lo inmovilizaron. La presión embotó sus sentidos y mantuvo su masa en su lugar. Buen trabajo. Adir le hizo un breve gesto con la cabeza y observó el malicia toma el control de la chispa de rango 4. Incluso con sus sentidos apagados y su mente oscurecida, la serpiente se retorció bajo el humo. Sus ojos amarillos se abrieron. Su larga lengua se enrolló.
Todo su cuerpo sufrió espasmos y cada línea respondía a un terror que nadie podía ver. Me pregunto qué tipo de sentimiento es este. Adir observó las reacciones del Spark de rango 4 en silencio, preguntándose cuál era ese sentimiento, ya que no podía sentir el efecto del miedo de su propio linaje. Luego dejó pasar la idea, levantó su enorme bastón y comenzó a cargar sus habilidades para otro ataque. Se hinchó los brazos con el salto explosivos energía cinética, músculos que se tensan mientras desataba la habilidad terremoto de rango 3, canalizando las vibraciones hacia el torre de Ward y preparándolo para liberarlos como un terremoto devastador. Pero el Spark de rango 4 no era lo suficientemente débil como para quedarse quieto y tomarlo. Impulsado por la voluntad de sobrevivir, volcó todos sus instintos en una habilidad de teletransportación para evadir el ataque entrante, solo para detenerse abruptamente. Antes de que se diera cuenta, sus alrededores ya habían sido rodeados por cientos de soldados relámpago. Se lanzaron contra su cuerpo, las corrientes eléctricas inundaron sus nervios, se extendieron por todos los músculos y cortaron el control de su cerebro sobre el cuerpo. Los movimientos de la serpiente se congelaron por completo y sus habilidades quedaron selladas. Tener compañeros de equipo a veces no es tan malo. Adir sonrió levemente y estrelló el colosal pilar de piedra contra la cabeza de la serpiente, doblando sus escamas negras como una armadura al impactar. Contacto, 2. Jugador impío C367. Ejecutar capítulo 367. Correr. Boom. Esta vez, el sonido era más pesado, más físico, una explosión que agrietó no solo el cráneo sino el vacío mismo cuando la torre de Ward encontró su marca. La cabeza de la serpiente se dobló con fuerza, empujando su cuerpo hacia la nada, pero afortunadamente las manos transparentes de Braftar la mantuvieron firme, sin permitir que la arrojaran. No es suficiente. Adir vio el Spark gravemente dañado pero lejos de estar terminado, su cráneo doblado, las escamas negras de la armadura agrietadas, la sangre resumando de su boca y nariz, eso fue todo. Parecía muy herido, sí, pero para Adir las heridas eran superficiales. La serpiente todavía se retorcía y silbaba, muy viva. Afortunadamente, esta chispa no era tan fuerte defensivamente como Colosit, cuya piel era más gruesa y, lo que es más importante, podía reflejar cada golpe como una onda de choque, lo que hacía que fuera muy difícil de dominar. Aún así, Adir no bajó la guardia. Preparó un segundo golpe, plenamente consciente de que la serpiente tenía al menos una habilidad más que aún no había demostrado. Ustedes toman el núcleo y se van. Mientras lanzaba su siguiente ataque, miró al grupo mestizo. Marún intentó comprender, especialmente porque Adir parecía tener la ventaja. ¿Estás seguro? Ya sabes, una vez que tomemos el núcleo, este santuario comenzará a desmoronarse. Lo sé. Tómalo y vete, te seguiremos pronto. Su tono era pesado y esta vez nadie discutió. Braftar y Talira dieron la misma orden a sus parientes, diciéndoles que abandonaran el santuario inmediatamente. No estaban ciegamente de acuerdo con la decisión de Adir, ellos también se habían dado cuenta de algo. La pelea se desarrollaba con demasiada facilidad, casi unilateral, y eso por sí solo los hacía sospechar. Había innumerables tipos de Sparks, cada uno con sus propias habilidades y contadores, pero un Spark de rango 4 seguía siendo un Spark de rango 4. No debería caer tan fácilmente. Y había otra cosa que los hacía especialmente cautelosos. Desde que se enfrentaron a Spark, chispa detectada, el mensaje no había aparecido para nadie. No sabían por qué. No saber contra qué estaban peleando y por qué el sistema se negaba a mostrarles lo que siempre mostraba para otras Sparks era razón suficiente para moverse como si estuvieran cruzando hielo fino. ¿Estás listo? Adir los miró a ambos y esperó sus gestos de asentimiento. Deslizó su mirada hacia el libro gigante que flotaba en la oscuridad, atrapándolo al borde de su visión como un mal presagio. Haré huelga tan pronto como se lleven el libro. El vacío que los rodeaba se sentía rancio y presurizado. La serpiente se retorcía bajo las manos transparentes de Braftar, con sus escamas llenas de grietas finas. Cada pocos latidos del corazón, otra detonación de un soldado relámpago florecía contra su cuerpo, obra de Talira, destellos blancos agudos que abrían sombras y las cosían. Marún y los demás se acercaron al libro. Espero que no sea tan pesado como parece. Puso ambas palmas sobre la tapa y empujó. El libro no se movió.
Sí, es pesado. Su rostro cayó por una sola respiración y luego se estabilizó. Los demás corrieron hombro, con las palmas y los antebrazos presionados contra el cuero, y empujaron. El libro no parecía algo que flotara. Se sentía fijo en su lugar, como si una resina espesa e invisible lo sostuviera, como si pernos invisibles hubieran atravesado su columna hacia el vacío mismo. Otra vez, dijo Maroon. Se tensaron hasta que los músculos temblaron. Un cambio lento y reacio se coló a través de la cosa, una fracción hacia un lado y luego una fracción hacia atrás. El libro empezó a moverse y el vacío se movió con él. Rumble. El sonido era bajo y largo, como una montaña deslizándose por su propia cara. Vibró aire sin polvo. Respiraciones enganchadas. No pares, gritó Maroon, ya sabiendo. Es el ancla. El núcleo unió el dominio legado. Ese era su trabajo. Tira del clavo y la tabla se soltará. Empujaron mientras las grietas susurraban a través del vacío, y un temblor se extendió a través del vacío mismo, el tipo de movimiento que hizo que el estómago pensara que estaba cayendo. El negro a su alrededor frunció como si el tiempo fuera tela pellizcada y tirada, la luz doblada, la distancia doblada, y el libro gimió contra lo que lo sostenía. Más duro. Y finalmente, el libro se liberó, el vacío gritaba de agonía. ¡Baum! Un informe como un planeta dividido atravesó el santuario. El eco se persiguió hasta la eternidad. ¡Oh mierda! ¡Corre, corre! Loudbark ya estaba sobre su perro gigante, con los puños apretados sobre una cuerda sujeta al libro. El perro golpeó el vacío con sus alas, pasando el viento mientras arrastraba peso que no debería haberse movido en un lugar que no debería haber permitido el movimiento en absoluto. El vacío se convulsionó y muros que nunca habían existido comenzaron a astillarse. A lo lejos, planos de oscuridad se separaron y cayeron en cascada hacia una oscuridad más profunda. El espacio se inclinó y rodó a medida que la atracción se desplazaba, tratando de inclinar sus cuerpos hacia una caída larga, y la dimensión comenzó a desmoronarse más rápido de lo que los nervios podían seguir el ritmo. Está bien, también nos vamos después de esto. Adir ya había traído la masa de piedra a sus manos. El bloque retumbaba con fuerza enjaulada, denso como un veredicto. Se colocó sobre el cráneo de la serpiente. Si esto aterrizara limpiamente, se llevaría el Spark con él. Si fallaba, él huiría. Por favor, no hay sorpresas, se dijo a sí mismo. El pensamiento pasaba fino y agudo por su mente. Él realmente quería someter al Spark, pero todo dependía de este ataque. Él derribó la piedra. ¡Boom! La columna se estrelló contra la cabeza de la serpiente. El hueso y la escama se deformaron hacia adentro con un chillido arrugado, y el impacto aplastó la corona como un recipiente de hojalata. El Sok intentó arrojar ese vasto cuerpo a la oscuridad que se derrumbaba, pero las manos translúcidas de Braftar se mantuvieron firmes y los tendones se tensaron de la nada a la nada. El silencio se apoderó del eco que se desvanecía. Ellos observaron. El vacío continuó temblando y gimiendo. Fisuras de geometría irreal se abrían y cerraban en los bordes de la vista, como si la idea de la habitación siguiera olvidándose a sí misma y luego recordando en el último segundo. Durante varias respiraciones, la serpiente no se movió. No es una bobina. Ni un tic. Talira arqueó una ceja. ¿Está muerto? Adir hizo una pausa mientras la misma sospecha recorría sus pensamientos. Muerto sería sorprendente y derrochador. Él no había venido a matarlo. Una chispa como esta valía más viva que muerta. ¿Me equivoqué? Es realmente tan débil, murmuró, con las cejas hundidas. Pero pronto se dio cuenta de que tenía razón cuando la serpiente comenzó a moverse nuevamente. Un fino silbido se filtró a través de los dientes rotos. El cuerpo se retorcía, lento al principio, luego con una fea determinación que ignoraba el dolor. El alivio se deslizó a través del pecho de Adir, limpio y simple. Bien. Golpeó sus alas una vez y se acercó, estudiando las líneas de su cabeza, la flexibilidad en sus movimientos y el temblor en su mandíbula. Se puso en contacto directamente. Él sabía cómo funcionaba el sistema. Si quería ver la información de un Spark, primero debían cumplirse ciertos requisitos, como que el Spark fuera visible y estuviera a una distancia suficiente para ser detectado.
Quería comprobar si para el requisito era estar lo suficientemente cerca como para tocarlo. Para probar sus pensamientos, el sistema respondió esta vez. Chispa detectada. Se abrió una ventana frente a él, con los glifos lo suficientemente brillantes como para blanquear el mundo en ruinas que había detrás de ellos. Jaja, bien. Adir se rió satisfecho cuando comenzó a leer la descripción. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la satisfacción se fue desvaneciendo poco a poco. Las líneas de su rostro se endurecieron y su expresión se fue asentando en ángulos agudos a medida que seguía leyendo. El último rastro de color se le escapó de los rasgos. Luego levantó la vista y habló, con la voz atravesando el vacío que se derrumbaba. Corre. /N. Finalmente mantenemos una buena posición en el Banking Golden Ticket. Capítulo extra próximamente. Gracias por todo el apoyo, carita feliz vertical. Contacto, 2. Jugador impío C368. Un movimiento desesperado. Capítulo 368. Un movimiento desesperado. Nombre, es Zar. Camino, éter. Rango, 4. Habilidad, Dwell Shaco /Rift Mo /Rift Walk Cuerpo de espejo. Descripción, los Cesar son depredadores máximos de un linaje reptil, más conocido como serpientes vacías. Nacen en el vacío, donde reina la nada, y se alimentan de ese vacío para sostenerse. Silenciosos por naturaleza y dedicados a la quietud, desprecian la perturbación y responden con feroz agresión a cualquier movimiento. Habilidad, Dread Sackle /Rift Ma /Rift Walk Cuerpo del espejo. Zar, al nacer en el vacío, posee la capacidad de doblar el espacio mismo, pero su poder no se limita al control espacial, también tocan ciertos secretos cósmicos, miedo entre ellos. Con grillete de terror, desatan un terror primario sobre sus presas, congelando cada célula viva y dejando el cuerpo inmóvil. Con Rift Ma, crean dimensiones de bolsillo completamente propias, dándoles forma de guaridas silenciosas y usándolas pasarela de la grieta, se deslizan entre estos espacios con facilidad, entrando y saliendo donde quieran. Su agresión no los convierte en Sparks sin sentido. También se sabe que los Cesar son pacientes y engañosos, y a menudo atraen a sus presas cuerpo del espejo. Una forma falsa utilizada para dibujar objetivos o probar su fuerza, antes de revelar su forma verdadera. Después de leer la descripción, Adir finalmente entendió la última habilidad de la serpiente y por qué nunca la había revelado hasta ahora. En verdad, nunca había ocultado nada. Lo había estado usando desde el principio. Ya no es una chispa que podamos asumir. Doar Fuji. Dio la advertencia una última vez, batió sus alas y retrocedió del cuerpo roto de Spark que parecía un soplo de muerte. Braftar y Talira no pudieron ver la descripción, pero leyeron la escena bastante bien. Sin decir palabra, se alejaron de lo desconocido y huyeron. Incluso Adir, que llevaba más de unos pocos secretos en su propio cuerpo, estaba corriendo. Era obvio que todo lo que había visto era algo que podría acabar con todas sus vidas. Braftar, agárrate a mí. Al darse cuenta de que él era el más lento entre ellos, Talira atrapó la mano callosa de Braftar y lo arrastró mientras inundaba sus extremidades con electricidad plateada. La carga se ventilaba de su piel para impulsarla hacia adelante. En cuanto a la serpiente, libre de ataduras solo por unos segundos, quédate quieta. Luego, las primeras fallas finas se extendieron a lo largo de su longitud, con grietas delgadas que se extendían por todas las escamas. Adir seguía batiendo sus alas nubladas mientras el crujido detrás de él se hacía más fuerte, un coro seco que se alargaba y se multiplicaba, pero no miró atrás. Luego se cortó de inmediato, una única y última grieta desgarradora atravesó el vacío, y el silencio que siguió hizo que los tres corazones se hundieran. Watis, Talira se arriesgó a una rápida mirada por encima del hombro sin disminuir la velocidad, y en el instante en que entró en su vista, se arrepintió. Su cuerpo se bloqueó de inmediato, sus dedos no respondían y sus rodillas olvidaron cómo doblarse. Un terror primario la inundó como agua de invierno, e incluso su voz no logró salir de su garganta. Esta vez, no fue el silbido lo que desencadenó el miedo, una sola mirada a la verdadera forma de la criatura lo puso de los nervios. Reúnete. Braftar lo entendió inmediatamente. Se obligó a no mirar atrás,
Luego elevó su talento de linaje y todas las habilidades de apoyo que pudo reunir para romper grillete de terror espera a Talira. Él sabía que no podía escapar de ella, ni con su peso ni en ese lugar que se derrumbaba. Era mejor emplear su tiempo en liberarla. Aún así, el tiempo ya se estaba desvaneciendo. Al siguiente aliento, se dio cuenta de que no quedaba ninguno. Essar estaba a sus espaldas, lo suficientemente cerca como para que el calor rozara su columna vertebral, un aliento que no era aliento sino la resta de calor. Creer que podíamos cazar un Spark de rango 4 fue un descuido. Uno de los rostros de Braftar hablaba con la calma de un anciano que sabe que la muerte ha llegado, mientras el otro comenzaba a llorar en silencio, con lágrimas cortando una mandíbula apretada contra el pánico. Odiosa Aetheris, concédeme otra oportunidad. Giró la cabeza. Si la muerte se avecinaba, al menos se enfrentaría a lo que la conllevaba. Miró los pozos sin estrellas de Essar. La profundidad se inclinó hacia él y la distancia comenzó a correr. Al principio pensó que veía su propio reflejo, pero era solo el mundo plegándose, un corredor retrocediendo dentro de los ojos de Spark. Braftar sintió que sus pensamientos se cortaban, sintió el miedo puro tomando el control de su ser. La geometría catedralicia errónea de sus escalas no coincidía con nada de lo que él sabía. Cada placa de color negro mate llevaba sigilos tenues y grabados, como una lengua olvidada. Incluso verlos, tratando de comprenderlos, parecía pecar. Su mente insistía en que era la misma serpiente que antes, pero sus sentidos e instintos gritaban que lo que tenía antes y ahora era algo completamente distinto, algo que nunca había encontrado y nunca había deseado encontrar. Mientras Braftar y Talira permanecían congelados, Essar solo los observé, sin mostrar intención de atacar. Pronto se dieron cuenta de que no estaba inactivo en absoluto, ya se había activado Refma, dando forma a una nueva dimensión a su alrededor y atrayéndolos hacia adentro. Esta vez, a diferencia de antes, cuando el espacio de la bolsa se formó lentamente y tuvieron tiempo de colapsar el pasaje, sucedió casi de inmediato. Cuando entendieron lo que estaba sucediendo, Legacy Domain ya había desaparecido y estaban dentro de una nueva nada. La serpiente los observó durante otro latido del corazón, movió su lengua de color rojo sangre con un silbido bajo y chirriante, luego se giró y desapareció de la vista, dejándolos sellados por dentro como juguetes reservados para más tarde. Estamos condenados. Sin la serpiente, el miedo aflojó su control. Uno de los rostros de Braftar dejó escapar un largo suspiro, mientras el otro miraba con pánico y lloraba en silencio. Para ellos, no había salida de esta prisión, ni siquiera con la ayuda de un practicante de rango 4 titulado. Parece que están atrapados, Adir pensó mientras se deslizaba como una nube a la deriva por el vacío. Dedicó todas sus habilidades y trucos a la velocidad, tratando de usar el tiempo. Essar pasó con esos dos para comprar su escape. Perder a Talira y Braftar sería desafortunado, podrían haber sido útiles más tarde. Aún así, habían demostrado su valía al detener a la serpiente el tiempo suficiente para que él pudiera separarse. O eso pensó, hasta que una fría presión se deslizó por su espalda. Oye, ¿cómo eres tan rápido? Se arriesgó a echar una mirada por encima del hombro y vio a la serpiente gigante acercándose, su cuerpo deslizándose hacia focos de oscuridad y reapareciendo metros más adelante, como si estuviera atravesando costuras ocultas del vacío. Adir ya estaba en su límite, utilizando todos los medios y todas las habilidades que tenía para conducir su vuelo más rápido. Por un momento, deseó no haber gastado todos sus puntos de estadísticas gratis. Si pudiera invertir más, la velocidad de movimiento adicional podría cambiar el resultado. Pero el pensamiento ahora era inútil, un arrepentimiento sin utilidad, así que lo dejó pasar. Hizo los números y llegó a su conclusión: a este ritmo, la chispa de rango 4 lo atraparía antes de la salida, y en ese instante comprendió que solo le quedaba un camino. Extendió la mano y entre sus dedos se formó un pequeño cristal, claro como una gota de agua. Hubo momentos en que me sentí más desesperado que se permitió una fina sonrisa al recordar los momentos de su vida pasada y luego se llevó la solución a la boca. Contacto 2. Jugador impío C369. Recuerdos capítulo 369. Recuerdos. ¿Dónde estoy? Adir se preguntó mientras miraba a su alrededor. Hace un latido, había estado en el dominio legado, huyendo de la serpiente. El último recuerdo claro fue el cristal de sinergia en su lengua.
Un dolor como una púa martillada estalló detrás de sus ojos y luego los abrió a ese lugar desconocido. No. Conozco este lugar. Murmuró las palabras mientras entrecerraba los ojos y trataba de darle sentido a la oscuridad. El olor golpeó primero, podredumbre agria trenzada con basura, lo suficientemente espesa como para golpear su dolor de cabeza. Las paredes también eran familiares, viejas y sucias, el yeso ennegrecido por la humedad. Más adelante, una cocina estrecha se hundía bajo el polvo y a su lado había una mesa de carnicero llena de sangre seca. ¿Por qué carajo estoy aquí? Era el sótano de su vida anterior, el pozo donde había crecido en la tierra y la agonía. Su dolor de cabeza aumentó y cuando intentó levantar una mano para frotarse las sienes, un peso la sujetó. Se giró y una cortina de cabello rubio sucio llenó su visión. Una pequeña cabeza descansaba sobre su hombro. Sus ojos se abrieron. Conmocionado, crudo y desprevenido, se abrió paso a través de su rostro sucio mientras sus pupilas negras temblaban. La muchacha que dormía sobre él parecía increíblemente inocente, ni siquiera la suciedad de sus mejillas podía hacerla parecer sucia. Ella durmió tan tranquilamente que él podía oír su suave respiración. Su mano derecha se levantó por instinto, con pequeños dedos tratando de tocarle la cabeza, calmarla y decirle que él estaba allí para que pudiera caer en sueños más seguros. En el último instante, su mano se cerró en un puño. Se detuvo. La calidez de su mirada desapareció, reemplazada por una quietud y un frío vacío. Entonces mi mente me arrastró de nuevo a mis recuerdos. Él se dio cuenta. La piedra fría debajo de él, el peso sobre su hombro, el hedor punzante que le hacía doler la nariz, todo parecía real. Aún así, sabía que era solo su mente la que estaba trabajando. Tenía que ser el cristal de sinergia. Se propuso romper la ilusión. Cerró los ojos y obligó a sus pensamientos a estrecharse, tratando de concentrarse lo suficiente como para alejar esas escenas malditas. La atención se mantuvo durante un suspiro, luego una sola palabra la destrozó. Hermano. Sus ojos se abrieron de par en par ante unos ojos azul hielo que lo miraban, demasiado viejo para un rostro tan joven. Aisha. El nombre se le escapó antes de que pudiera detenerlo y una sonrisa pura y honesta tocó sus labios. Ofreció la mano que acababa de retener y puso suavemente su palma sobre su cabeza, dejándola sentir el calor de él. No te preocupes. Estoy aquí. Intenta seguir durmiendo, susurró, tan suave que su voz derramó calma en su mirada. Ella asintió. En el infierno en el que vivía, algo pequeño y brillante se abrió en su rostro y volvió a cerrar los ojos, recogiendo migajas de paz. Entonces sonaron pasos en las escaleras. Sus ojos se abrieron ampliamente. Hermano, respiró, demasiado asustada para dejar que la palabra subiera más fuerte. Sintió que su cuerpo temblaba como una hoja. Su propia mirada se quedó quieta, una tormenta silenciosa moviéndose detrás de ella. La puerta del sótano crujió y se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad bajó llevando 2 platos humeantes. Adir se giró y estudió con calma un rostro que nunca podría olvidar. Un cuero cabelludo afeitado hasta la piel y una cicatriz profunda que comenzaba en la frente, cruzaba delgadas cejas marrones y llegaba hasta el mentón, como si un machete lo hubiera partido y alguien lo hubiera vuelto a armar a toda prisa. La complexión robusta del hombre hacía que cada paso fuera ruidoso en el suelo de cemento. Parece que mis hijos finalmente se han despertado. Traje tu comida. Los dedos del brazo de Adir se apretaron. Las uñas desiguales y crecidas de su hermana le mordieron la piel, pero su rostro no cambió y no apartó la mirada del hombre que cerraba la distancia. ¿Qué clase de cara es esa? El hombre preguntó desconcertado mientras estudiaba los pequeños y sucios rasgos de Adir. Había esperado terror, la confusión de lágrimas, mocos y súplicas. En cambio, encontró una calma que le parecía incorrecta, un vacío que no debería haber existido. Hijo, ¿tuviste una mala pesadilla? Se agachó y colocó los platos suavemente en el suelo. Luego levantó la cabeza y se encontró con los ojos de Adir. Sus pupilas se ampliaron. Agarró un puñado de cabello negro desordenado y retorció la cabeza del niño hacia atrás. Su voz cayó en algo más profundo y punzante. ¿O finalmente perdiste la cabeza? El dolor estalló en el cuero cabelludo de Adir y, por un momento,
Sintió como si su cabello se liberara con la piel y un solo giro adicional le rompiera el cuello. Aún así, ni un destello llegó a su rostro, guardó silencio y miró directamente a los ojos del hombre. Ya veo. El hombre se soltó y comenzó a reír, satisfecho de sí mismo. Después de todos estos años de mi diligente formación, mi hijo finalmente se está convirtiendo en un verdadero hombre como su padre, ¿no es así? La risa sonaba mal, empalagosamente satisfecha, y rozaba el control de Adir. Aún así, se mantuvo firme y, fuera una ilusión o no, se negó a moverse. Cuando finalmente murió su risa, el hombre enderezó y pateó perezosamente los platos. Se deslizaron y voltearon, y trozos de carne guisada se esparcieron por el suelo, demasiado pálidos y con ese olor dulce y equivocado, el tipo de carne con la que Adir estaba muy familiarizado. Como has crecido tanto, supongo que esta comida ya no te satisfará. Los miró de nuevo y una extraña sonrisa se posó en sus labios. Extendió la mano, agarró la sucia cabeza rubia y puso a la niña de pie. No. Hermano. El grito de Aisha rompió con el dolor y la desesperación. Sus amplios y heridos ojos azules se fijaron en los tranquilos y oscuros ojos de Adir. No dejes que me lleve, por favor no. Su voz resonó en el hormigón y en las tuberías. Adir sintió que sus manos le arañaban el brazo, sus uñas largas y rotas arrastraban líneas profundas y ardientes que sangraban, pero él ni siquiera se estremeció. Bien, bien, bien. El hombre se llevó a Aisha completamente y habló con gran satisfacción, bebiendo en la quietud de Adir. Cuanto más insensible era el niño, más contento estaba. Esto era lo que había querido desde el principio. Creía que finalmente había entrenado al niño para convertirlo en un hijo digno de sí mismo. Ahora siéntate y espera pacientemente mientras preparo tu comida. Te lo has ganado. Arrastró a Aisha hacia la cocina, de buen humor y con largos pasos, hasta que un sonido se elevó detrás de él y lo hizo subir corto. Ja 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 ja. Él se giró. El rostro que había observado en silencio se reía ahora, fuerte y brillante, como un hombre saboreando su chiste favorito. ¿Algo gracioso? El rostro del hombre se arrugó y la irritación hizo que su voz se volviera más áspera. Esta no fue la reacción que esperaba. Adir solo se rió más fuerte. Se balanceó con él, agarrándose el estómago, temblando los hombros hasta que las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, como si realmente estuviera disfrutando de una broma. Joder. El hombre empujó el pequeño cuerpo de Aisha a un lado y entró. Agarró a Adir por el cuello y lo levantó con un brazo hasta que sus ojos quedaron nivelados. Dime qué es tan gracioso. Estudió al niño como si las siguientes palabras decidieran su destino. Contacto, tos. Jugador impío C370. Se han ido capítulo 370. Se han ido. Pido disculpas. Acabo de recordar algunos viejos recuerdos. La voz de Adir era ligera, casi juguetona. Su risa se derramaba en la habitación oscura y apestosa y volvía a girar sobre sí misma mientras rebotaba entre las paredes agrietadas y el techo manchado por años de humo, y los rasgos del hombre se retorcían primero de confusión y luego de ira. Su mandíbula se apretó, con las venas a la altura de la sien mientras sus botas raspaban el áspero concreto. Con el niño ya agarrado, lo acercó y le clavó un puño profundamente en el estómago. El impacto envió un sonido pesado y sordo a través del aire, seguido de un breve jadeo cuando Adir se dobló y se desplomó en el suelo como un saco de harina arrojado desde un carro. ¿Dijiste recuerdos? La voz del hombre se quebró entre los dientes, áspera y grave. Dio un paso adelante y pateó al niño, una, dos, otra vez. Sus botas golpeaban carne suave y cada golpe sonaba más húmedo que el anterior. No tienes ningún recuerdo. No tienes ninguna emoción. No tienes futuro, gritó, con la saliva volando de sus labios. No disminuyó la velocidad ni se contuvo, su respiración se volvió irregular y sus ojos salvajes. No está permitido tener nada. Solo yo. Solo me tienes a mí. Siguió adelante, respirando entre patadas, como si cada golpe pudiera clavar obediencia en los huesos del niño. Quería romperlo, destrozar todo lo que aún vivía detrás de esos ojos vacíos hasta que solo quedara una cosa, la sumisión. Luego, en su siguiente swing, su pie no golpeó nada.
Sintió que se le había ido el equilibrio y tropezó hacia adelante, con el mundo inclinándose hacia un lado antes de caer al suelo. ¿Qué? El sonido murió cuando sus ojos se posaron en su pierna derecha, y finalmente lo vio terminar limpio en la rodilla. Debajo de la articulación, solo había un muñón crudo y húmedo, sangre derramándose en láminas, golpeando el concreto y extendiéndose en una piscina oscura y brillante. ¡Ag! El grito se le escapó de la garganta y el dolor le cayó encima como un rayo retardado. ¿Qué hiciste? Giró la cabeza hacia el niño, con las manos temblorosas intentando detener el sangrado. El aire apestaba a sangre y metal y a algo agudo como el terror. Su voz tembló con sus manos mientras miraba fijamente la pequeña figura en el concreto, tratando de darle sentido. Las manos de Adir estaban vacías, sin espada, sin fragmento, nada que pudiera haber hecho esto, y la ausencia hizo que el horror floreciera más ampliamente en su pecho. Entonces el niño empezó a moverse. Lentamente, en silencio, se levantó del suelo. Su sombra se extendía por el suelo y, mientras se enderezaba, el aliento del hombre se apoderó de él. La suciedad que se había adherido a la piel del niño desapareció. Los moretones de las patadas desaparecieron. El cuerpo que estaba ante él ya no era el de un niño, más alto, más delgado, su contorno cargado de una amenaza silenciosa. «¿Tú, qué eres?», susurró, con la voz quebrada. Desde los hombros de Adir, tenues zarcillos de humo negro flotaban hacia arriba, retorciéndose a través del aire frío como aceite en agua. El pecho del hombre se apretó. Su corazón corría tan violentamente que podía oírlo latir con fuerza en sus oídos mientras se arrastraba hacia atrás, tirando de su pierna cortada y dejando un largo rastro de sangre. «Ah, estás hablando demasiado». El tono de Adir era informal, casi perezoso. Se quitó el polvo invisible de las mangas como si el caos que lo rodeaba no existiera. Un latido después, la boca del hombre estalló con un nuevo dolor. ¡Ag! Su mano le llegó hasta la cara. Cuando sus dedos temblorosos se encontraron con sus labios, solo encontraron sangre, resbaladiza, caliente y goteando entre sus dientes. Sus labios habían desaparecido. Adir inclinó la cabeza y lo estudió como un artista que admira un cuadro a medio terminar. Una risa silenciosa se le escapó de la garganta. «Sí, eso fue lo segundo que te quité». La respiración del hombre era rápida y superficial, su rostro pálido como la cera. Intentó hablar con la boca abierta, los dientes manchados de sangre y lo que salió fueron sonidos sin labios. «Ja, adnin, hoed, tis». Las palabras se rompieron en consonantes húmedas y vocales filtradas, apenas formadas, y su mente se fracturó bajo el miedo. «¿Estás confundido, eh?» Adir se arrodilló lentamente hasta que sus ojos se encontraron y su calma hizo que el pánico del hombre fuera aún más fuerte. Sería mucho más feliz si esto sucediera ahora, no solo en la memoria. Disfrutaría este momento una vez más. Su suspiro tenía algo casi triste. Luego vino otro grito. El ojo derecho del hombre estalló en nada, desapareciendo como humo en una ráfaga. Se arañó la cara, sintiendo solo vacío donde había estado el enchufe. «Y ese», murmuró Adir, era el tercero. Su decepción se convirtió en risa. «¿Cómo es? ¿Mis recuerdos de ti? No son tan aburridos, ¿verdad?» Al caer sus palabras, el brazo izquierdo del hombre desapareció, arrancado de la existencia. Gritó, con la voz quebrada, resonando por la habitación hasta convertirse en un sonido más entre los demás, el goteo de sangre, el suave zumbido de las moscas y el débil traqueteo del viento que se deslizaba a través de las grietas de la pared. No eran ilusiones, sino recuerdos grabados en la mente de Adir, los pasos precisos de cómo había matado a este hombre hacía mucho tiempo. «No me malinterpretes», continuó, con voz tranquila y paciente, como si explicara una lección. «No fue tan rápido. Se necesitaron años para convertirte en esto. Cada día, pieza por pieza, te hacías más pequeño. Más débil. Menos humano. Con cada palabra, más del hombre desaparecía, piel, carne, fragmentos de su voz, todo consumido por la fuerza invisible que lo devoraba vivo. Te mantuve con vida», continuó Adir, sonriendo débilmente mientras el humo negro se espesaba a su alrededor como una sombra viviente. «Te alimenté tu propia carne con mis propias manos. Al principio te resististe, pero finalmente rogaste,
primero por tu vida, luego por tu muerte. Esos fueron los mejores momentos. A estas alturas solo quedaban la cabeza y el torso del hombre. El resto había sido devorado por la oscuridad, dejando media forma de carne desmenuzada, cruda y temblando como algo masticado y escupido al suelo. Me gustaría disfrutarlo más tiempo, dijo Adir en voz baja, estirando la espalda y cepillándose los dedos, pero todavía tengo asuntos importantes que atender. Su mirada se desplazó hacia la esquina de la habitación, donde una niña pequeña estaba agachada, con las rodillas pegadas al pecho. Su respiración temblaba, sus ojos muy abiertos se congelaron sobre él, reflejando tanto el miedo como el silencio que siguió. ¡Aisha! Los ojos de Adir se suavizaron. El humo negro que se desprendía de su piel disminuyó cuando dio un paso hacia ella, y se detuvo en el siguiente. No vengas. La voz de Aisha se escuchó fina y aguda. Parecía como si su compostura hubiera vuelto a su lugar, solo para romperse nuevamente, con pequeñas manos agarrando sus piernas temblorosas, todo el color drenando de su rostro. Yo. Hizo una pausa, con los ojos abiertos para respirar, y la mirada de comprensión regresó cuando regresó a donde había estado. Quería hablar, decir algo que le devolviera la sonrisa, ver la luz regresar a sus ojos azul hielo una última vez, pero no llegó nada. En el silencio que siguió, una fría claridad se apoderó de él. Ya no era el hermano que ella recordaba, era un monstruo, moldeado por el hombre que lo había hecho así. Contacto 2.